Alabamos a un Dios poderoso. Todo reino, dice, todo reino se sujetará ante la autoridad de Jesús. Todo principado, toda potestad será sometido a la autoridad de Jesús. Nadie te podrá hacer frente, decía el Señor a Josué. Nadie te podrá hacer frente. Dios es el que pelea su batalla, hermano y hermana. Dios es el que está a favor de usted. Usted está del lado del ganador. Creo que no está convencido de eso. Creo que no. Creo que hay algo que Dios nos quiere enseñar en esta mañana. Creo que Dios nos quiere enseñar a creer verdaderamente en su poder, en su respaldo, en su bondad y en que Él lo puede volver a hacer en su vida. Amén. Vamos, denle un aplauso a Jesús porque amén. ¿Cuántos están listos para la palabra del Señor? Sí, Dios nos va a hablar en esta mañana. Sí, Dios nos va a hablar. Dios va a ser bueno con nosotros y estoy muy emocionado de poder compartir la palabra esta mañana nuevamente, porque la semana pasada comenzamos una serie de sermones llamado Un llamado a una oración poderosa. Es decir, usted y yo estamos siendo llamados, ¿sí?, por parte de Dios a que nuestras oraciones vaya al respaldo de Dios. La semana pasada hablábamos de ese poder, de ese dunamis, ¿sí?, de ese respaldo que Dios pone en nuestras oraciones, ¿sí?, porque nuestras oraciones no se van a quedar aquí en el techo. Nuestras oraciones van a atravesar el techo y van a obrar con poder, pero no nuestro poder, sino a través del poder de Jesús. Y esta mañana el título del sermón es Autoridad y poder. Y por eso cantábamos, ¿sí?, que Él gobierna con autoridad, con poder. Y como hijos de Dios se nos ha delegado esa misma autoridad. Como hijas de Dios les ha dado esa autoridad en el nombre de Jesús. Una autoridad para pisotear serpientes, autoridad para hacer huir al enemigo, autoridad para poner las manos sobre los enfermos y estos sanen. Ay, gracias por ese amén. Gracias por esa persona que cree en lo que dice la palabra. Déjenme preguntarles primero entonces, ¿creemos en lo que dice esta palabra? ¿Sí? ¿Lo creemos realmente, iglesia? Entonces, si cuando yo le digo que usted tiene la autoridad de Cristo, usted se debe sentir emocionado y a la vez con una gran responsabilidad también, ¿sí? Pero usted tiene el poder y la autoridad de Cristo. Y de eso vamos a hablarle esta mañana. Esta mañana vamos a ver cosas diferentes. Nuevamente, porque aquí están en su palabra. Yo no estoy aquí para motivarlo con palabrería. Yo estoy aquí para compartirle lo que dice la palabra. Por eso creo firmemente que esta mañana veremos sanidades. Creo firmemente que en esta mañana veremos el poder de Dios. Al final vamos a orar por los enfermos. Ya tengo aquí mi aceite, ¿sí? Vamos a ungir a los enfermos y vamos a creer en la palabra del Señor cuando dice: y pondrán sus manos sobre los enfermos y estos ¿qué? Sanarán. ¿Cuántos van a creer esta mañana la palabra del Señor? Miren lo que dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 9 versículo 1 al 6. Se lo voy a leer. If you speak English, you can follow the description on the screen, okay? But I want to read in Spanish. There we go, it's there. Mire lo que dice la palabra del Señor. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermos. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordo, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni lleves 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad ahí, y de ahí salid. Y a donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos.
Esta es la palabra del Señor en esta mañana. Padre, háblanos, Señor. Háblanos, Señor. Y muéstranos, Señor, los planes que hace muchos años tú ya habías decretado para nosotros, tus hijos. Aquí estamos, Señor, para recibir tu mensaje, Señor. Disponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, Señor. Háblanos, Señor. Y que al salir de este lugar podamos salir transformados en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estaban reunidos. Dice que Jesús llamó a sus discípulos. Los llamó y les dijo esas palabras que leíamos en el versículo 1. Les dijo: les doy poder y autoridad. Pongo sobre ustedes poder y autoridad, particularmente para dos cosas. La primera, esto es para que reprendieran a los demonios, para que la gente que fuera atormentada por demonios, estos fueran libres. La segunda fue para que pusieran sus manos sobre los enfermos y estos sanaren. Yo me imagino a los discípulos estando con Jesús, recibiendo estas instrucciones. Imagínense que usted es uno de esos 12 discípulos y le dice a Jesús: ¿quién será bueno? Manuelito, recibe el poder, recibe mi poder para que vayas y ores por los endemoniados y estos sean libres. Y pon las manos sobre los enfermos para que estos sanen. ¿Cómo te sentirías si estás ahí? Nervioso. ¿Cómo te sentirías si Dios te da esa instrucción? Comprometido, ¿sí? ¿Saben cómo yo me sentiría? Ok, Dios, pero ¿cómo se come eso? O sea, ¿cómo funciona eso? O sea, ¿tengo que hacer algo en particular? O a ver, porque no dices más, algo más en específico. Solamente dice que les dio esa autoridad. ¿Sabe por qué no menciona nada más en específico? Porque para esta parte los discípulos ya habían caminado con Jesús. Los discípulos ya habían escuchado a Jesús orar. Los discípulos ya habían conocido, convivido, viajado, comido y habían escuchado y visto algunos de los milagros que él ya había hecho. Había un modelo a seguir. Había un modelo. Habían visto con sus propios ojos al maestro hacer los milagros. Por lo menos para este punto de la historia, los discípulos ya habían escuchado y probablemente algunos de ellos visto, ¿sí?, cómo Jesús liberó a un hombre de espíritu inmundo en la sinagoga de Capernaum. ¿Sí? Cómo Jesús liberó a un hombre de un espíritu inmundo en la capilla de Capernaum. Ya habían visto cómo había sanado de fiebre a la suegra de Simón Pedro. Ese mismo día, después de haber sanado a la suegra de Pedro, dice que la gente llegaba y se agolpaba, se juntaba. Y tan pronto oraba por los enfermos, cada uno de estos eran sanos. Sanó a leprosos, ¿sí? Se encontró un leproso y que le dijo al Señor Jesús: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, extendiendo su mano, le dijo: quiero. Dice que al instante el leproso fue limpio. Para este momento ya había sanado a un paralítico. ¿Se acuerdan de ese paralítico que sus amigos lo bajaron por un techo? Sí. ¿Y qué dijo Jesús? Por la fe de estos hombres. Pero sus primeras palabras que le dijo a este paralítico fue: tus pecados te son perdonados. Y los fariseos que estaban ahí en ese momento dijeron: güey, ¿cómo que ese hombre perdona pecados? Y dice que Jesús, con el discernimiento que tenía, le dijo: bueno, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Así es que dice que oró por él, le dijo: toma tu lecho
y anda. Y al instante el paralítico caminó. Los discípulos fueron testigos de esto. ¿Sí? Los discípulos fueron testigos de cómo sanó a un hombre con la mano seca. Y todo esto que le estoy enumerando viene desde Lucas capítulo 1 antes de llegar al capítulo 9. Jesús había resucitado a la hija de la viuda de Naín. Para ese tiempo también Jesús había calmado la tempestad con sus discípulos. ¿Sí? Ahí en la barca. También liberó al endemoniado gadareno, ese famoso endemoniado gadareno, ¿sí? El cual dice que al salir todos sus espíritus corrieron y se fueron a una manadita de cerdos y todos ellos se tiraron por el precipicio. Y por último, para este tiempo también, Jesús iba caminando con todos sus discípulos y dice la palabra que la gente se le juntaba. Pero en medio de toda esa multitud hubo una mujer que dijo: si tan solo pudiera tocar el manto del maestro. Dice que como pudo se abrió camino entre toda la multitud y dice que nada más tocó el borde de su manto. Y en ese instante fue sana. Y Jesús dijo: calma. Dice: ¿quién me tocó? Y los discípulos le decían: Señor, toda la gente está empujando. Hay mucha gente aquí. ¿Cómo te puedo decir quién te tocó? Pero Jesús les dijo: es que poder ha salido de mí. Poder. Ese mismo poder es el mismo poder que le dio a sus discípulos. Ese mismo poder, iglesia, es el que hoy en día puede morar en nuestras vidas. Ese mismo poder de sanidad, ese mismo poder de autoridad es el que usted y yo, a lo cual hemos sido llamados. Pero hemos vivido un cristianismo muy pasivo. Perdóneme que lo diga así, me gusta ser franco, ¿sí? Hemos vivido un cristianismo de ver las glorias de otras personas y no nos hemos atrevido a vivir las glorias que Dios hace en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Dios nos dio la autoridad y el poder para poder hacer aquellas cosas que son poderosas en Dios. ¿Alguien dice amén en esa mañana? Los discípulos ya habían visto cómo funcionaba. Por eso cuando los delegó y les dijo: vayan y oren por los enfermos, los discípulos ya habían visto cómo oraba Jesús. No había duda en ellos. Y cuando llegaba a esta parte del sermón, cuando lo preparaba, recordé mis años en el seminario bíblico. Y teníamos una clase en particular, la clase de evangelismo. Teníamos un maestro norteamericano muy lindo. Y nos dio una clase durante todo un semestre de evangelismo. Preguntas, situaciones, cómo ante ciertas preguntas, cómo contestar, cómo usar la Biblia ante ciertos temas en particular, ¿sí? ¿Qué hacer cuando la gente te cierra la puerta? ¿Qué hacer cuando la gente te avienta agua desde su casa y te dice que no quiere saber nada? ¿Sí? Fue todo un semestre de mucha enseñanza, sentados en el aula, escuchando al profesor. Y el examen final dijo: no va a haber examen, no va a haber examen final. Y todos: bravo, sí, ok, un examen menos, sí. Vamos a ir a la plaza principal de la ciudad y vamos a poner en práctica todo lo que aprendimos. Ese va a ser su examen final. Así es que llegamos el día del examen, nos separó de 2 en 2 y nos dijo: aquí está la gran plaza. Ahí en Monterrey hay una que le llaman macro plaza. ¿Por qué? Porque está enorme la plaza. Entonces dice: todo este terreno es para ustedes. Vayan de 2 en 2 y compartan de Cristo. Y ahí voy yo con mi compañero de clase. Y vamos buscando víctimas, ¿sí? Vamos buscando chivos expiatorios. Vamos buscando ofrenda de sacrificio para el Señor, ¿sí? Y vimos a un señor bajo un árbol.
Y llegamos, y ya saben, ¿no? La clásica. Está bueno el día, ¿verdad? Y el Señor, sí, está bueno. No hay mucha gente en la plaza hoy, ¿verdad? No hay mucha gente en la plaza. ¿Tendrá un minuto para que podamos platicar? Claro, jovencitos. Bueno, eso de jovencitos lo decía por mi compañero, porque para ese tiempo yo ya estaba casado, ¿sí? Y ya tenía este bultito aquí. Así es que eso de jovencito lo dijo por él, no por mí. Claro, jovencitos, siéntense. ¿De qué quieren platicar? ¿Astrología? ¿Historia? ¿Geografía? ¿Metafísica? Bueno, es que somos estudiantes del seminario bíblico. ¡Oh, perfecto! ¿Quieren que hablemos de Jesús? Y nosotros, sí, vamos a hablar de Jesús. ¿Desde qué perspectiva quieres hablar de Jesús? ¿Sí? ¿Quieres hablar desde la perspectiva del judaísmo? ¿Quieres hablar de la perspectiva no recuerdo, nos citó varios judaísmo acerca de la perspectiva musulmana? ¿Quieres que hablemos de Jesús desde la perspectiva ortodoxa? Y tan pronto nos empezó a decir todas esas cosas en nuestras vidas, así como que estamos en problemas. Y nada más nos mirábamos uno al otro y nos decíamos, ¿dónde nos acabamos de meter? Bueno, es que Dios nos ama. Claro, porque la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que nadie se pierda, mas tenga vida, que para que nadie se pierda y tenga vida eterna. Iba bien, ¿verdad? Entonces, iba bien. ¿Sí? ¡Wow! Y lo dice, sí, porque su misericordia, claro, su misericordia es más alta que los cielos. Y cada cosa que nosotros le decíamos de Dios, Él nos citaba un texto bíblico. Así es que nos dimos por vencidos. Y le dijimos, ¿usted es cristiano? Dijo, no, soy ateo. Pero por lo mismo he estudiado de todo. Porque he tratado de encontrar al Jesús del que tú me quieres venir a platicar. Ni con los musulmanes, ni con los testigos, ni con los mormones, ni con los ortodoxos he encontrado a ese verdadero Jesús. Esperemos que algún día lo encuentre. Estaremos orando por usted. Dios le bendiga. Nos sentimos indefensos. ¿Por qué? Porque no había sido suficiente sentarnos un semestre en un aula estudiando un libro y sin practicarlo, sin vivirlo. Los discípulos habían caminado con Jesús. Los discípulos habían visto cómo Jesús hacía uso del poder de Dios. Por eso cuando fueron llamados a hacer lo que tenían que hacer, iban convencidos del respaldo de Dios. Del respaldo de Dios. Nosotros en nuestro diario vivir, tenemos que aprender del Maestro. Tenemos que vivirlo. De nada nos sirve, y mire bien lo que le voy a decir, de nada nos va a servir que conozcamos desde el Génesis, es más, que conozcamos desde el índice hasta el Apocalipsis, si no lo vivimos. De nada nos va a servir. Hay personas que no conocen al Señor, que no creen en el Señor. Hay personas que conocen mucho mejor este libro que usted y que yo. Pero Dios nos ha llamado y nos ha dado esa autoridad, ese poder que es respaldado por esta palabra. Cuando usted y yo vivimos esta palabra, cuando usted y yo experimentamos el poder de Dios en nuestras vidas, es que estamos capacitados para poder hacer algo por otros. Pero nunca vamos a poder dar algo que no tenemos. Ahorita al inicio de este mensaje yo le decía, tenemos el poder de Dios. Y allá a lo lejos se veía, amén. Sí. ¿Por qué? Porque probablemente no lo hemos experimentado. Porque probablemente vivimos
tan a la carrera que no nos damos cuenta de lo que Dios hace por nosotros. Déjeme decirle que el simple hecho de despertar ya es un milagro de poder. El despertar cada día es un milagro de poder. Porque póngase a analizar que usted está dormido por lo menos a lo mejor 5 o 6 horas. Los jóvenes hasta 10 a veces. ¿Sí? ¿Sí? Pero en el promedio de los adultos, ¿qué dormimos? 5, 6, 7 horas. ¿Sí? Yo la verdad, yo nunca duermo las 8 horas. ¿Sí? Ojalá durmiera esas 8 horas que tanta falta me hacen. ¿Sí? Pero imagínense lo maravilloso es que usted pueda estar por lo menos 5 horas completamente dormido y su cuerpo sigue trabajando perfectamente. Perfectamente. ¿Sí? Que las baterías no se le acaban. ¿Sí? Que todo está en su lugar. Que la circulación sigue fluyendo. Que su respiración sigue funcionando. Y que al día siguiente usted abre sus ojos. Ese es un milagro de poder. Eso es un milagro de poder. Pudiese pasarme varios minutos compartiendo con ustedes milagros de sanidades que he visto, que yo mismo he visto. ¿Sí? Sanidades poderosas, poderosas. Nada más le voy a contar una, porque esa la viví en mi vida. Antes de la pandemia, hace 5 años. Algunos de ustedes recordarán que hubo un año donde me fui 3 veces al hospital, ¿sí? Por un problema digestivo. Básicamente mi intestino se tuerce y la comida deja de pasar. Así es que este estómago que está grande todavía se vuelve más grande, pero con un dolor que me lleva hasta el desmayo. Así 3 veces durante un año. Y toda esa situación, todo ese malestar se vio reflejado en mi cara. Yo le puedo enseñar en mi celular fotos de hace 5 años, donde estaba completamente lleno de manchas por todos lados. Si algunos de ustedes lo recuerdan, yo parecía todo manchado de mi cara, pero esa es la condición de mi estómago. Tercera ocasión, San Francisco Hospital. Llego y la única manera en como los doctores me ayudaban era tomando una sonda, la introducían por mi nariz, bajaban por la garganta hasta llegar al estómago. Con una máquina empezar a drenar todo. Esa es la única manera. No había medicamento. Yo quería una inyección, algo. Dijo no, la única manera. Esa tercera ocasión estaba una practicante y fue a la que pusieron a introducirme el tubo. Y me dice la de más experiencia, ¿te importa si ella lo hace? Le digo, no. Yo dije, si ya está aquí en emergencias, es porque experiencia tiene. Ay, la muchacha era muy noble conmigo. Porque ese procedimiento, yo había visto que lo hacían inmediato. Rápido, rápido. Y ella iba así, despacito, despacito. Yo le dije, no, mija. La agarré, yo le dije, rápido, rápido, rápido. Hasta casi yo mismo me metí ese tubo por la nariz hasta que baja. Ella había tenido mucho cuidado. Estaba nerviosa. Así es que le dije, no, vamos a hacerlo rápido, 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 rápido. Pasó el dolor. Segundo día, ya me sentía mejor. Solamente con la molestia de tener el tubo en la garganta. Llega el doctor. Le digo, doctor, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué puedo hacer? Ya son 3 veces aquí en el hospital. Dice, no es la cantidad de comida que comes. No es el tipo de comida que tienes. Es una condición especial que tienes en tu intestino. No podemos hacer nada. Que un doctor de un hospital te diga, no podemos hacer nada. Yo no sé usted, pero yo me fui al suelo. Le dije, si él, estudiado, preparado, con experiencia, me dice que no hay ninguna solución, que tengo que vivir el resto de mi vida con esa situación y va a pasar cuando vaya a pasar. Se fue el doctor, me quedé llorando, me quedé triste,
Pero en ese momento me acordé del poder de Dios, de ese poder que habla de los milagros de sanidad. Y le dije: Dios, en ese cuarto, llorando, solo, porque mi esposa todavía no regresaba de casa. Dije: Dios, yo creo en un Dios vivo, en un Dios de milagros, y yo sé que tú me puedes hacer nuevo mi intestino. El doctor dice que él ya no puede hacer nada por mí, pero tú puedes hacer muchas cosas. Así es que en el nombre de Jesús, yo le digo a ese intestino que sea creado nuevamente conforme tú lo creaste, con esa perfección y ese perfecto funcionamiento del cual tú lo formaste. Vuelva a ser formado en el nombre de Jesús, y que nunca más vuelva a caer en este hospital por la misma situación, en el nombre de Cristo Jesús. Han pasado 5 años y no he vuelto a caer. Y no voy a volver por esa situación al hospital, porque yo creo que Dios hizo el milagro de sanidad en mi vida. Hizo el milagro de sanidad en mi vida. Pero soy prudente, ¿sí? Soy responsable. Tampoco ya no le entro como anteriormente, ¿sí? Me cuido. Pero Dios tiene la autoridad. Lo he vivido, lo he experimentado. Los discípulos lo vieron en Jesús. Los discípulos veían cómo Dios hacía milagros y prodigios, ¿sí? Déjeme decirle por lo menos dos o tres milagros que hicieron los discípulos. Liberaron a los demonios, ¿sí? Hicieron sanidades en Samaria con Felipe. Ahí en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 5 al 7. ¿Se acuerdan que la sombra de Pedro, qué es lo que hacía tan pronto iba caminando? La pura sombra dice que sanaba a los enfermos y liberaba a los demonios, ¿sí? Los discípulos expulsaron espíritus, ¿sí? A una esclava de Filipos, y esto fue por Pablo. Hubo sanidades, hubo liberaciones. Dios respaldó a sus discípulos al darles ese poder. Pero ¿sabe qué? Hubo otros que quisieron hacer lo mismo. ¿Te acuerdas, Leti? ¿Te acuerdas? ¿Sí? Esto está en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 13 al 16. Estos intentaron sacar a los demonios, pero ¿sabe qué? Salieron huyendo. Y lo más vergonzoso de todo es que no tan solo salieron huyendo, sino que salieron huyendo desnudos. Desnudos. Déjenme le leo este pasaje en Hechos 19, versículo 13 al 16. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Hechos 19, 13 al 16. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero le respondió el espíritu malo, dijo, fíjese quién le respondió. Le respondió el espíritu malo, le dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes son? ¿Quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos, heridos, avergonzados, temerosos. ¿Por qué? Porque quisieron imitar, quisieron hacer algo que ellos mismos no habían aprendido del maestro. Cuando usted y yo vamos a la palabra, cuando usted y yo conocemos y tenemos una estrecha comunión con Dios, es que creemos que Él es nuestro respaldo. Mire lo que dice Juan capítulo 14, versículo 12. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Iglesia,
¿Creemos en el poder de Dios? ¿Está listo para experimentar el poder de Dios en sus vidas? No, todavía no. Creo que me falta como otros 45 minutos para predicarle. ¿Creemos en el poder de Dios? ¿Está listo para vivir el poder de Dios en sus vidas? Sí, porque aquí lo dice en su palabra. Y las mismas palabras que le dijo a sus 12 discípulos, de que fueran y pusieran las manos sobre los enfermos, es lo mismo que Dios nos está llamando a hacer. Al inicio de mi predicación yo le dije, yo creo en lo que dice su palabra. Creo que poniendo las manos sobre los enfermos, estos sanarán. Creo que orando por los endemoniados, estos serán libres. Yo creo en su poder, porque no es en mis fuerzas, no es en mi conocimiento, es en el poder de Dios que ha depositado en cada uno de nosotros. Así es que si en esta mañana usted quiere experimentar ese poder de Dios, ese respaldo de Dios, ¿sí?, ese favor de Dios en su vida, yo quiero invitarle a que nos pongamos de pie. Si usted necesita la sanidad de Dios, venga al frente. Vamos a orar por usted. Vamos a pedirle al Señor que haga ese milagro de sanidad sobre su vida. Que Él venga y restaure lo que tenga que restaurar. Que Él venga a sanar lo que tenga que sanar. Que Él venga a quitar lo que tenga que quitar. Pero que hoy haya un antes y un después en su vida. No tan solo en su cuerpo, sino también en nuestro espíritu, sino también en nuestro compromiso con Dios. Que el mismo poder y autoridad comience transformando nuestras vidas, ¿sí? Porque a veces le decimos, Dios, dame ese poder para poner las manos sobre los enfermos. Yo le dije hace muchos años a Dios, dame el poder, Señor, para obedecerte, para renunciar, para cambiar, para ya no hablar como hablo, para ya no pensar como yo pienso. Que ese poder sea en mi vida transformándome. Y si de ahí tú quieres usar mi vida para sanidad, para bendición de otros, gloria sea tu nombre. Que conforme le adoramos en esta mañana, iglesia, podamos recibir de ese poder, de esa sanidad en nuestros cuerpos. Voy a bajar a orar por ustedes. Voy a estar ahí orando mientras el grupo de alabanza nos dirige en adoración.